Mateo tenía solo 10 años, pero su vida ya parecía una carga demasiado pesada para llevar. Abandonado por padres que sucumbieron a los vicios, conoció el abandono antes incluso de entender qué era el amor. Sin un hogar, sin comida y sin nadie que le extendiera una mano, sus noches transcurrían en aceras frías, vistiendo ropas rotas que apenas protegían su cuerpo. Para él, cada día era un desafío y el mañana no prometía nada más que más lucha. Imagina crecer sin escuchar una palabra de aliento, sin sentir el calor de un abrazo o la comodidad de un hogar. Ese era el mundo de Mateo. El hambre lo acompañaba como una sombra y el miedo a lo desconocido era su única constante. Mientras otros niños reían y jugaban, Mateo escarbaba en basureros buscando algo para saciar el hambre o refugiarse de la lluvia. Él no conocía lo que era soñar, su realidad era sobrevivir. Y en medio de todo esto, la incredulidad se apoderó de su corazón. ¿Cómo creer en un Dios bondadoso cuando todo a su alrededor parecía tan cruel? Mateo se preguntaba diariamente por qué su vida era tan difícil, pero sin saberlo, el destino le reservaba algo diferente. Fue durante una de esas búsquedas desesperadas de comida que Mateo escuchó hablar de un lugar que cambiaría todo. Un refugio donde jóvenes como él encontraban acogida y una nueva oportunidad. Un día, mientras buscaba en un basurero restos de comida, Mateo escuchó de un transeúnte algo que llamó su atención. Era la mención de un refugio, un lugar donde jóvenes como él podían encontrar comida, un techo para dormir y tal vez un poco de dignidad. Desesperado y sin nada que perder, decidió seguir la información. Aunque no sabía qué esperar, con pasos vacilantes, llegó al refugio donde fue recibido con un plato caliente y palabras amables que nunca había escuchado antes. Ese lugar, aunque simple, parecía otro mundo. Por primera vez, Mateo tuvo acceso a cuidados básicos que nunca imaginó posibles. Ropas limpias reemplazaron los harapos que vestía, y la comodidad de un colchón, por humilde que fuera, parecía un lujo. Era como si una pequeña rendija de luz comenzara a invadir la oscuridad en la que vivía. Sin embargo, algo dentro de él seguía resistiéndose. La idea de confiar en algo o en alguien todavía parecía inalcanzable. Mientras los demás jóvenes compartían historias de fe y milagros, Mateo se mantenía al margen, escéptico y aislado. Observaba en silencio cómo la fe parecía traer alegría y fortaleza a quienes lo rodeaban, pero en su corazón aún reinaba la duda. El refugio era un refugio físico, pero el vacío espiritual continuaba. Fue allí donde Mateo comenzó a ser notado por alguien que estaba dispuesto a invertir tiempo y amor para cambiar su vida. Y ese alguien era Lucas, un misionero con una historia que inspiraba a todos. Lucas era el tipo de persona que iluminaba el ambiente con su presencia. Joven, pero con una sabiduría que parecía antigua, visitaba el refugio regularmente, siempre con una sonrisa cálida y una palabra de aliento. Lucas no solo hablaba de Dios, vivía la fe que predicaba. Su brillo en los ojos y la serenidad en su voz llamaban la atención de todos, incluido Mateo, quien, aunque desconfiado, no podía ignorar esa energía contagiosa. Era como si Lucas hubiera encontrado algo que Mateo apenas podía imaginar: un propósito. Durante una de sus visitas, Lucas compartió con Mateo algo que no solía contar a todos. Él también había enfrentado desafíos inmensos. Nació paralítico y pasó gran parte de su infancia en una silla de ruedas. Sin embargo, a través de oraciones constantes y una fe inquebrantable, Lucas experimentó un milagro y logró caminar nuevamente. No era solo una historia, era un testimonio vivo de lo que la fe podía hacer. Aunque Mateo seguía siendo resistente, algo comenzó a moverse dentro de él. Después de todo, ¿cómo podía alguien hablar con tanta convicción sobre un Dios que parecía tan lejano?
Pero Lucas sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes para alcanzar el corazón de Mateo. Comenzó a dedicar un tiempo especial al niño, sentándose con él cada semana para conversar, escuchar y compartir su propia historia. Lucas no ofrecía respuestas fáciles. Hablaba de dudas, dolores y del proceso de construir la fe, y mientras Mateo escuchaba, poco a poco percibía que tal vez había algo más allá del dolor y la soledad que lo acompañaban. Poco a poco, ese escepticismo comenzó a dar lugar a una curiosidad que Mateo jamás había sentido antes. Mateo empezó a notar algo que, hasta entonces, pasaba desapercibido. La fe parecía dar a los demás jóvenes del refugio una fuerza que él no entendía, pero admiraba. Mientras luchaba con sus propios pensamientos, veía a quienes lo rodeaban enfrentar las dificultades con un brillo en los ojos y una esperanza inexplicable. ¿Qué hacía a esos jóvenes tan diferentes? Había algo en ese Dios del que Lucas hablaba tanto. Mateo aún no tenía respuestas, pero por primera vez sintió una curiosidad genuina. Un día, mientras escuchaba a Lucas contar otra de sus historias, Mateo tuvo un pensamiento audaz. ¿Y si intentara orar? La idea le parecía extraña, casi absurda, para alguien que nunca había hecho eso antes. Pero esa noche, en el silencio de su pequeño espacio en el refugio, cerró los ojos y tímidamente trató de hablar con Dios. «Si estás ahí, muéstramelo», susurró. No hubo truenos ni voces del cielo, pero Mateo sintió algo diferente. Era como una pequeña llama encendiéndose dentro de él, algo que no podía explicar, pero que no quería ignorar. A partir de ese momento, Mateo comenzó a observar con más atención. Veía a Lucas y a los demás jóvenes con una nueva perspectiva, tratando de entender qué los movía. Era como si las palabras de Lucas comenzaran a tener sentido, aunque lentamente. La fe, pensó Mateo, tal vez no era algo que surgiera de repente, sino algo que crecía poco a poco, como una planta que necesita ser regada. Y aunque era una experiencia inicial e incierta, Mateo decidió darle una oportunidad más a esa idea de creer. Pero no sabía que la vida estaba a punto de ponerlo a prueba de una manera inesperada. La vida tiene formas misteriosas de ponernos a prueba, y eso fue exactamente lo que le sucedió a Mateo. Un día comenzó a sentirse débil, su salud empeoraba rápidamente y fue llevado de urgencia al hospital. Las paredes blancas, el sonido de las máquinas y el olor a medicamentos eran aterradores para alguien que nunca antes había recibido atención médica. Mateo se sentía más solo que nunca, y el miedo de que no hubiera más tiempo para cambiar su historia lo consumía. Comenzó a preguntarse si su reciente apertura a la fe había llegado demasiado tarde. Cuando Lucas se enteró de la situación, no perdió tiempo. Junto con María y Juan, dos misioneros amigos del refugio, fue al hospital. Al entrar en la habitación, Mateo vio algo que no esperaba: sonrisas cálidas y manos extendidas. Lucas y sus amigos trajeron algo más fuerte que los medicamentos. Trajeron esperanza. Se arrodillaron junto a la cama de Mateo y comenzaron a orar, pidiendo a Dios fuerza y sanación para el niño. Su presencia trajo un consuelo que Mateo nunca antes había sentido, como si, por primera vez, no estuviera enfrentando todo solo. Inspirado por la fe y el ejemplo de Lucas, Mateo se unió a las oraciones. A pesar de que las dudas aún pesaban en su corazón, pidió a Dios una señal de que lo estaba escuchando. Esa noche, mientras dormía, Mateo tuvo un sueño diferente a todo lo que había experimentado antes. Una luz brillante lo envolvió y sintió una paz profunda, casi inexplicable. Cuando despertó, algo había cambiado dentro de él. No era solo una sensación, era una certeza de que incluso en los momentos más oscuros, no estaba solo. Esa noche, el sueño de Mateo parecía más real que cualquier cosa que hubiera vivido. Una luz intensa, pero acogedora, iluminaba todo a su alrededor.
Sentía un calor que no provenía de su cuerpo, sino de su alma, como si estuviera siendo abrazado por algo divino. Era la primera vez que Mateo experimentaba una paz que no dependía de la comida, el refugio o la seguridad. Despertar de ese sueño le dio una nueva energía, una sensación de que la vida tenía más para ofrecer de lo que había imaginado. Los médicos quedaron sorprendidos por la rapidez con la que Mateo comenzó a recuperarse. Hasta entonces su condición era grave, pero empezó a mostrar mejoras que desafiaron todas las expectativas. Para Mateo, aquello no era solo una coincidencia. Recordaba el sueño, la luz y la sensación de cuidado que había sentido. Fue en ese momento que comenzó a conectar su mejoría con algo más grande, algo que Lucas y los otros jóvenes del refugio llamaban un milagro. Aún sin entenderlo completamente, Mateo percibió que su fe recién descubierta ya estaba marcando la diferencia. Lucas, María y Juan continuaron visitando a Mateo en el hospital, reforzando con sus palabras y actitudes que la fe era un camino, no un destino inmediato. Le recordaban que Dios no siempre responde de la manera que esperamos, pero que siempre está presente. Para Mateo, cada día de recuperación era una lección de paciencia y confianza. El niño que había llegado al refugio escéptico y solitario ahora empezaba a creer que tal vez su historia apenas estaba comenzando a cambiar. Cuando Mateo fue dado de alta del hospital, algo más que su salud había sido restaurado, su esperanza. Sin embargo, una gran sorpresa aún lo esperaba. María y Juan, los misioneros que tanto lo apoyaron durante su hospitalización, tomaron una decisión que cambiaría su vida por completo. Conmovidos por la historia y la fortaleza de Mateo, decidieron adoptarlo. Fue la primera vez que Mateo experimentó lo que significaba tener un hogar. No solo un lugar físico, sino un espacio donde el amor y el cuidado abundaban. La nueva vida de Mateo era diferente a todo lo que había conocido. María y Juan crearon una rutina llena de cariño, enseñándole valores que nunca había aprendido antes. Se sentaban juntos a la mesa, compartían las comidas e incluso reían por las pequeñas cosas del día a día. Para Mateo, cada gesto de amor era un recordatorio de que ya no estaba solo. Ahora tenía un cuarto que podía llamar suyo, ropa limpia en el armario y, lo más importante, a alguien que lo llamaba hijo. Con el tiempo, Mateo comenzó a ver la mano de Dios en todo lo que sucedía. Desde el día en que encontró el refugio hasta su recuperación en el hospital, cada evento parecía formar parte de un plan mayor. Ahora, con una familia que lo apoyaba, empezó a darse cuenta de que su vida no estaba condenada al abandono y al dolor. Era como si Dios le estuviera mostrando que, incluso en los momentos más difíciles, siempre existe una oportunidad para comenzar de nuevo. Y con este nuevo comienzo, Mateo descubrió que su viaje de transformación apenas estaba comenzando. Con su nueva familia, Mateo empezó a explorar un mundo que antes le parecía inalcanzable. Por primera vez fue a la escuela, donde conoció a otros niños y descubrió el placer de aprender. Cada día se sorprendía al darse cuenta de que era capaz de mucho más de lo que imaginaba. Sus maestros elogiaron su dedicación y pronto se convirtió en un ejemplo para otros estudiantes. Aquel niño que antes vivía al margen, ahora caminaba con confianza, apoyado por el amor de María y Juan y por la fuerza que encontraba en su fe. Además de las clases, Mateo comenzó a asistir a la iglesia con sus nuevos padres. Al principio, todo era novedoso. Los cantos, las historias de la Biblia, la comunidad acogedora. Poco a poco, se fue sumergiendo en ese ambiente, encontrando respuestas a muchas de sus dudas. Participó en grupos de jóvenes, donde pudo compartir su historia y, para su sorpresa, inspirar a otros que también buscaban un camino. La fe, que antes le parecía algo lejano,
ahora se había convertido en una fuente de fortaleza y propósito en su vida. Con el tiempo, Mateo se dio cuenta de que su transformación no era solo externa, sino también interna. No solo confiaba en Dios, sino que comenzó a percibir su presencia en cada detalle de su nueva vida. Cuando ayudaba a otras personas, sentía que estaba devolviendo un poco del amor que había recibido. Al estudiar, al sonreír e incluso al orar, Mateo notaba que su fe crecía. Pero su viaje de aprendizaje estaba lejos de terminar. El siguiente paso sería mirar hacia el pasado y encontrar fuerza en el perdón. Con su vida completamente renovada, Mateo comenzó a reflexionar sobre las heridas del pasado. Por más que su nueva realidad estuviera llena de amor y oportunidades, todavía cargaba con el peso del abandono de sus padres biológicos. Lucas, quien seguía siendo un mentor presente, le explicó la importancia del perdón, no solo para los demás, sino principalmente para él mismo. Perdonar es como soltar un ancla que te impide navegar, decía Lucas. Estas palabras resonaron en el corazón de Mateo, quien decidió que era hora de enfrentar ese capítulo doloroso. Mateo comenzó a orar por los padres que lo habían abandonado, pidiendo a Dios no solo que los ayudara, sino también que aliviara el peso que él cargaba. Poco a poco, entendió que el perdón no se trataba tanto de los otros, sino de liberarse a sí mismo. Una tarde tranquila, escribió una carta para sus padres, expresando todos los sentimientos que había guardado durante años. Aunque no sabía si ellos la leerían, el simple acto de escribirla ya le trajo una paz que jamás había sentido antes. La decisión de perdonar transformó a Mateo de una manera profunda. Ya no era el niño lleno de rencores y dudas, sino un joven lleno de vida, fe y propósito. Su historia se convirtió en un testimonio poderoso, inspirando a otros jóvenes del refugio e incluso a su comunidad en la iglesia. Mateo comprendió que el perdón no era el final, sino el comienzo de un nuevo ciclo, y con su corazón libre de resentimientos, estaba listo para abrazar todo lo que Dios aún tenía reservado para él. La historia de Mateo es la prueba viva de que la fe puede transformar incluso las vidas más rotas. La fe no es una solución mágica que hace desaparecer los problemas, sino un fundamento sólido que nos mantiene firmes en medio de las tormentas. Piensa en un navegante enfrentando un mar agitado. Sin un punto de referencia, fácilmente se pierde. Así es la vida sin fe, una travesía llena de incertidumbres. Con fe, incluso los vientos más fuertes pueden enfrentarse con valentía y propósito. Mateo aprendió que la fe no significa la ausencia de desafíos, sino la presencia de fuerza para superarlos. ¿Cuántas veces se preguntó si su vida tenía algún sentido, solo para descubrir paso a paso que Dios estaba moldeando algo más grande? La fe lo llevó a ver que cada evento, por doloroso que fuera, formaba parte de un plan. Es como plantar una semilla y esperar pacientemente el fruto. El proceso puede ser largo, pero el resultado siempre es gratificante. Lo más increíble es que la fe de Mateo no solo lo cambió a él, sino que también inspiró a todos a su alrededor. Su travesía mostró que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado, tan herido que no pueda ser sanado, o tan desilusionado que no pueda volver a creer. La historia de Mateo nos recuerda que la fe en Dios es un regalo al alcance de todos, con solo un corazón dispuesto a recibirlo. Y hablando de eso, ¿cómo podemos abrir aún más nuestros corazones para vivir el poder transformador de esta fe? La fe no es algo reservado para unos pocos. Es un regalo al alcance de todos los que tienen el valor de abrir su corazón. Piensa, ¿qué te impide intentarlo? Tal vez una oración sincera, un acto de bondad o incluso un momento de silencio puedan ser el comienzo de la transformación que tanto esperas. ¿Has pensado alguna vez en el impacto que las pequeñas decisiones pueden tener?
Una oración puede ser el inicio de una conversación con Dios. Una lectura de la Biblia puede traer respuestas inesperadas y un gesto de perdón puede liberar más de lo que imaginas. ¿Y si Dios te está llamando hoy a través de esta historia? ¿Estás dispuesto a abrir la puerta? El cambio comienza con pasos simples, pero la recompensa es una vida llena de significado, paz y propósito. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Difunde la fe y la esperanza a quienes están enfrentando dificultades. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Aquí encontrarás historias que inspiran y te ayudan a crecer. Entonces, ¿qué estás esperando? Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.